Bienvenidos Boomers a una nueva edición de su programa El Club del Deporte. Hoy acompañado nuevamente de mi compañero Luis Ortegano. ¿Cómo estás? Contento, Santiago, de acompañarte nuevamente acá en el Club del Deporte y más aún de saber que hoy estaremos hablando de la selección nacional. No habíamos tocado el Club del Deporte, el mundo del fútbol, lo dejamos para este sexto programa y una historia bastante curiosa del combinado nacional. Así es, y es que hablaremos cuando la Vinotinto se vistió de carbonero. ¡Comenzamos! Para entrar en contexto, tenemos que remontarnos a los años 50 cuando la Vinotinto entra por primera vez a la FIFA y a la Conmebol, y a los años 60 cuando Venezuela tiene sus primeros partidos profesionales. Así es, rumbo a las eliminatorias de Inglaterra 66, participa por primera vez en este certamen. Venezuela, que queda encuadrada junto a Perú y Uruguay. En su grupo pierde todos sus partidos, pero es el estreno de Venezuela en este torneo. Luego, un año siguiente, debuta en la Copa América, que es donde está marcada esta historia, la Copa América de Uruguay de 1967 o Campeonato Sudamericano, como se le conocía en ese momento. Era como una especie de liga, no era formato de grupo, sino de liga, donde jugaban todos contra todos y el que quedara primero era el campeón del torneo. En este certamen no participa Brasil, porque para Brasil participar en la Copa América no le hace mucha gracia. Prefiere estar con el Santos de Pelé, estar viajando por todo el mundo, su principal figura, porque era el mejor futbolista del mundo. La liga brasileña era la mejor liga del mundo, por ende los equipos brasileños eran los mejores del mundo en ese momento. Así que Pelé, junto con su Santos, viaja por todo el planeta promocionando su equipo como una gira de los distintos clubes. Tanto Ecuador como Colombia quedan por fuera del torneo porque se juega una especie de repechaje para ingresar, donde Chile y Paraguay terminan metiéndose a través de esta liga. Y así es, y es que en el debut de la Vinotinto, imagínate estar en el estadio de Montevideo con más de 7.000 personas, el debut de nuestra selección, y enfrenta a la selección chilena, que era la selección más popular en ese momento. Claro, eso fue un 18 de enero, no se jugaba entre junio y julio como lo hacen tradicionalmente, sino en enero se jugaba esta Copa América. Un día después del estreno, del inicio del campeonato, Venezuela el 18 de enero enfrenta a Chile, una de las mejores del continente. Venía a clasificarse al Mundial de Inglaterra 66. Venía a llegar de semifinales en su Mundial en Chile 62, era una selección muy potente. Además de eso, tenía figuras como Elías Figueroa, uno de los mejores centrales del fútbol sudamericano y del fútbol mundial de la historia. Además contaba con jugadores de la Universidad Católica, que en ese momento le llamaban el Ballet Azul por su juego tan característico que tenía, tan atractivo en ese momento. Y estaba también jugadores de la Universidad Católica, que habían llegado a las semifinales de la Copa Libertadores del año pasado. Así que era una selección muy potente para el debut de Venezuela. Era muy potente, muy difícil para Venezuela, pero aquí entra nuestra historia. Y es que ocurrió una curiosidad muy importante. Ambos equipos tenían la casaca de color rojo. En ese entonces la Vinotinto no utilizaba el color tradicional que utiliza en la actualidad, y el árbitro hizo como una especie de sorteo para ver qué equipo tendría que cambiar su indumentaria, y en ese sorteo salió Venezuela. Hay que recordar que en ese entonces los equipos no tenían uniformes alternativos, no existía el que tenían de visitante, el alternativo o el de local. Solamente tenían el uniforme tradicional, en este caso el de Chile el rojo, el de Venezuela el rojo. También hay otra historia que cuentan de que al parecer no se realizó ningún sorteo, sino que simplemente lo visto se dirigió a Venezuela, siendo la selección más débil para evitar conflictos con la Conmebol y con Chile. Se dirige a Venezuela para decirles que tienen que cambiarse ellos el uniforme. Y allí está el gran problema del asunto. Venezuela, con su uniforme rojo, no tiene más uniforme, está fuera de Venezuela. Obviamente, ¿cómo haría la selección nacional para resolver ese tema? Esa era la gran incógnita dentro del vestuario venezolano horas previas antes del compromiso. Y claro, para esto uno de los organizadores tiene que buscar en lo más recóndito del estadio de Montevideo para conseguir
el uniforme del Peñarol. Estamos hablando de Peñarol era uno de los equipos más importantes del mundo en aquella época. No era el Deportivo Chapita, era Peñarol. Peñarol en ese momento representaba para el fútbol mundial lo que es el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Paris Saint-Germain. Era en ese tiempo el mejor equipo del mundo, porque venía de ganar el año anterior la Copa Libertadores del 66 a River Plate. Además de eso jugó la Copa Intercontinental contra el Real Madrid, el campeón de la Copa de Europa, y lo venció también el equipo de Peñarol. Tenía figuras de la talla de Alberto Spencer, goleador histórico de la Copa Libertadores con 54 tantos. Nadie ha sido capaz desde los 60 de romperle ese récord al delantero ecuatoriano. Además de eso estaba Pedro Rocha, un joven Pedro Rocha que sería un jugador también importante de la selección uruguaya entre las filas de Peñarol. Así que eran grandes nombres del continente, grandes figuras del fútbol mundial. Era el mejor equipo del mundo y Venezuela, siendo la selección más débil, hay que trasladarse a este momento, siendo la selección más débil, debutando en su Copa América, utilizando la casaca de Peñarol. Es el caso actual de que Salomón Rondón, Tomás Rincón, Wilker Fariña lo veamos con la franela del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester United. Eso es algo que llama muchísimo la atención, que un equipo tan débil pueda usar las franelas de un equipo tan potente en ese tiempo. Eso es algo sumamente llamativo. Y hay que imaginarse el público aupando a una débil Venezuela simplemente por utilizar el uniforme del Peñarol, como bien comentamos, uno de los equipos más importantes del mundo, o más populares en el mundo en aquel entonces, y nada más todo frente a la Chile, que era popular o tenía un mejor equipo en ese momento. Claro, incluso Pedro Elie, uno de los miembros de la selección nacional, comentó en una entrevista que para él fue prácticamente un sueño utilizar un uniforme de Peñarol. Era algo impensable que un jugador venezolano tuviese la capacidad de jugar en Peñarol. Pero repito, uno de los mejores equipos del mundo en ese tiempo. Era algo inalcanzable, y que Venezuela, dudándose un torneo, siendo una selección tan débil, con una liga tan débil en ese momento, haya sido capaz de utilizar ese uniforme, es algo que te vuela la cabeza prácticamente si lo trasladamos en ese contexto histórico. Imagínense lo que podía pensar un venezolano al ver eso. En Uruguay, lo que podían pensar en Uruguay y los fanáticos de Peñarol al ver a Venezuela utilizando su uniforme, o los mismos jugadores del equipo. Era algo también que llamó bastante la atención de ese momento. En ese compromiso, Venezuela cayó derrotado por 0 contra Chile, como era de esperarse, Santiago. Como era de esperarse, así es. Después termina cayendo frente al anfitrión a Uruguay 4-0, y luego cae ante la selección argentina. Por supuesto, era muy difícil ese partido, cae 5-1. Sí, y es curioso, lo más importante de este partido es que es el primer gol de Venezuela en una Copa América, donde anotó Rafa Santana. Perdieron 5-1, pero lo más llamativo es que Venezuela consiguió su primer gol en una Copa América anotado por Rafa Santana en ese compromiso. En la siguiente fecha termina consiguiendo lo que significaba la primera victoria para Venezuela ante Bolivia 3-0, donde marcaría el propio Santana, claro, uno de los goles, ¿cierto, Luis? Además, Rábalo también anotó en ese compromiso en par de ocasiones, un canario venezolano que jugaba para el combinado nacional, y Venezuela consiguió su primera victoria en un torneo a través de ese triunfo contra Bolivia en el Estadio Centenario de Montevideo. Vale recordar que todos los encuentros de este torneo se jugaban solo en el Estadio de Montevideo, y también en la última fecha Venezuela cae derrotada frente a Paraguay 5-3. Así es, anota nuevamente Rafa Santana, una de las 3 anotaciones, y fue el goleador de Venezuela en esa Copa América con 3 tantos. Quedó muy por debajo del resto de goleadores del torneo, pero por parte de Venezuela anotó 3 tantos, y eso es algo que llamó bastante la atención. El torneo lo ganaría Uruguay, quedó primero del certamen, ganó todos sus juegos y empató uno solo contra Argentina. Eso le bastó para coronarse campeón en Uruguay de esa Copa América de 1967. Más allá de los resultados deportivos de Venezuela, lo más llamativo es su debut y la manera como lo hizo. Venezuela debutó en un torneo con el uniforme de Peñarol. Eso es algo que incluso causa hasta un poco de gracia, porque en la actualidad es algo impensado, pero en ese tiempo fue algo tan llamativo en ese estreno de Venezuela en ese certamen. Y también resulta gracioso porque recordamos a la Vinotinto en ese entonces, o mucha gente lo recuerda, por utilizar el uniforme del Peñarol, no por haber haber llegado hasta la semifinal o hasta la final, sino simplemente por el hecho de utilizar el uniforme rojinegro del Peñarol. Así es. Bueno, y con esta curiosa historia de la selección nacional, nosotros cerramos nuestro 6º programa, esta serie de videos acá por Mobile Channel del Club del Deporte, y siempre recordando lo maravilloso que fue estar acá en el Club del Deporte, por todas las historias que tiene, las historias vintage del mundo del deporte, no solamente el fútbol, sino el deporte en general, como repasamos con el atletismo, con la velocidad, con el softball, el baloncesto. Son historias bastante curiosas, y lo que llama bastante la atención es cómo las personas
a una edad tan avanzada puede incluso mantenerse en forma. No importa la edad, el nivel de esta clase de competiciones sigue siendo bastante alto y hay muchas historias que contar por parte de todo el mundo del deporte mayor. Hay que contar algunas anécdotas de cuando en este andar por alguno de los torneos de los viejitos. No se sientan mal, por favor, ¿verdad, Luis? Sí, esas historias. Por ejemplo, en el softball, en el segundo video, esa historia del softball cuando Santiago Cartagena estaba tratando de grabar al umpire, tratando de decir play ball, pero resulta que estaban en pleno juego. Un equipo no había llegado y el otro equipo quería cantar el forfeit, pero estaban en pleno juego y se formó una pequeña trifulca allí porque pensaban que estaba saboteando Santiago el juego, pero menos mal que no pasó mayor, pero fue bastante curioso. Todos los que estábamos allí presentes, los de afuera nos causó risa, los que estábamos adentro no creo que tanto les haya causado. Nos causó mucha risa, lamentablemente no pudimos grabar ese momento porque tú estabas afuera en el terreno y yo estaba hablando con los payos para ver qué conseguíamos ahí cantando con la voz del Playboy. Yo lo que recuerdo más es que la primera grabación en el torneo, ¿te recuerdas? En el torneo de baloncesto, yo creo que más fue el impacto, porque uno imaginaba que la condición física de los señores no iba a ser tan llamativa, pero es que señores de 70, 60 años, una condición física impresionante, de cómo manejan el balón, cómo están en forma. La verdad es que en los torneos a los que asistimos y en los que teníamos información de que podíamos asistir antes de todo el tema de la cuarentena, el nivel era bastante alto. O sea, no era un nivel amateur, sino bastante alto, porque hay muchos ex jugadores que prefieren mantenerse en forma, ex directivos, ex entrenadores que quieren estar ligados a eso que es su vida, lo catalogan como su vida, que es el mundo del deporte, y eso, la verdad, que esas historias son las que llenan y son las que se disfrutan por acá. Eso fue en la Liga de Baloncesto del Parque. Recuerdo la primera grabación que hicimos para este programa, y vemos cuando uno de los jugadores se cae. ¿Recuerdas? Está en la intro del Club de Lo pueden ver en la intro de nuestro programa. Esa fue la primera grabación. La primera grabación. Exactamente, o sea, estábamos llegando y apenas le damos play para grabar y el señor cae al suelo. Sí, llamó bastante la atención. Y nosotros, la verdad, súper encantados con esta experiencia dentro del mundo del deporte mayor. Nosotros nos despedimos por parte del Club de Deportes Santiago Cartagena. Gracias por todo. Muchas gracias, Luis, por todo, igualmente. Así es, nosotros nos despedimos, esperamos volvernos a encontrar más adelante. Sigan disfrutando con los videos de Boomer Channel. Hasta luego.